bendición, amados hermanos y amigos. Nuevamente su programa Escudriñando las Escrituras está llegando hasta sus amables hogares, siempre dándole gracias a nuestro buen Dios y Padre, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y al glorioso, dulce y maravilloso Espíritu Santo de Dios. De verdad que nos llena de mucho gozo el testimonio de hermanos y hermanas que nos comparten su testimonio, cómo este programa está siendo usado por nuestro Señor para llevar bendición, para llevar edificación a las vidas. Y realmente esta ha sido nuestra oración, que estos minutos, que este espacio cumpla ese cometido, ese propósito del Señor. Porque hoy más que nunca, como iglesia del Señor, como pueblo escogido del Señor, debemos estar preparados, porque todo a nuestro alrededor indica que Cristo viene pronto. Y su iglesia, sus escogidos, debemos estar ya debidamente preparados para ese momento glorioso que se aproxima, o bien si el Señor en su soberanía determina llevarnos antes de ese acontecimiento, pues ya estamos preparados por la gracia bendita de nuestro Señor. Reciba un cordial saludo, amado hermano y hermana. No está de más invitarles. Ahora, gracias a Dios, que las iglesias, los templos ya están abiertos, la mayoría de ellos. Instarle a usted, hermano y hermana, a que se congregue, a que se reúna con los hermanos a donde usted pertenece. Como dice la palabra del Señor, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, dice, sino tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Así que yo lo exhorto, yo lo invito a que usted se congregue allá donde su pastor lo está esperando, donde los hermanos lo están esperando. Congréguese, por favor. Pero si por alguna razón usted no tiene un lugar a donde congregarse, queremos invitarle a usted, hermano o amigo, si no le ha entregado su vida al Señor y desea escuchar más de la palabra, conocer más del Evangelio, quiero invitarle que allí en mi casa de habitación, en la primera calle 5-01 de la zona 4 de este municipio de Zumpango, Zacatepeques, todas las tardes, a partir de las 6 de la tarde, todas las tardes, de lunes a domingo, nos estamos congregando con mi esposa, con algunos miembros de mi familia, algunos nietos, principalmente a orar. Oramos un buen tiempo, luego compartimos la palabra, adoramos al Señor. Son cultos devocionales que estamos realizando como iglesia La Restauración en Zumpango, Iglesia Evangélica La Restauración en Zumpango, Zacatepeques. Si usted es hermano, se apartó del Señor, yo lo invito, vuelva hacia Él. Si no tiene una congregación a donde asistir, pues allá esperamos por cada uno de ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar en este momento para que el Señor nos guíe, para que el Señor hable a nuestro corazón una vez más. Padre Santo, venimos a ti, Señor, en el nombre glorioso, en el nombre maravilloso de Jesús, nuestro Salvador, nuestro bendito Señor. Padre, gracias por concedernos una nueva oportunidad, bendito Dios, para estar, Señor, y poder llegar hasta el lugar de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, Padre.
¿Y a dónde llegará esta transmisión, Señor? Tú lo sabes. Quizá a otros municipios en este país, en Guatemala, quizá fuera de nuestras fronteras, Señor, según sea tu gracia, según sea tu voluntad, bendito Dios, te rogamos que hables a cada televidente, a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, para que afirmemos nuestros corazones delante de ti cada día, y también que sea un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, de vida eterna, para nuestros amados amigos que aún no te han conocido. Quizá tienen alguna religión heredada de sus padres, de sus abuelos, de sus antepasados, Señor. A ellos, Padre, la palabra les dice: os es necesario nacer de nuevo. Por lo tanto, rogamos que tu Espíritu Santo haga esa obra mediante la exposición de tu bendita y poderosa palabra. Trae aliento al desalentado, trae nuevo ánimo al desanimado, consuela el corazón entristecido, fortalece al débil, levanta al caído, liberta al cautivo, Padre, en el nombre de Jesús, por los méritos de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Padre, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Aleluya, aleluya, gloria al nombre poderoso del Señor. Aleluya. En esta oportunidad, mis amados hermanos y amigos, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor sobre el tema señales de su venida. Señales de su venida, la venida del Señor Jesucristo. Para ello voy a invitarle a que tome su Biblia en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Vamos a leer sus primeros 8 versículos y conforme el Señor nos vaya guiando, quisiéramos meditar todo el capítulo en el tiempo que sea necesario, porque es un tema de suma importancia, no solamente para la iglesia del Señor, no solamente para los redimidos por la sangre del Cordero, sino también para que nuestros estimados amigos vengan al conocimiento del Señor Jesucristo y lo puedan recibir como su único, su personal y suficiente Salvador. Bendito sea su poderoso nombre. Mateo capítulo 24 del versículo 1 en adelante dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, el Señor Jesús, respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Gloria al Señor. Versículo 13 en adelante dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres
y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Aleluya, gloria al Señor. Si usted leyó conmigo o si escuchó con mucho cuidado, con mucha atención, la palabra del Señor, dijo el Señor Jesucristo, hablando del templo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jerusalén iba a ser conquistada, su templo derribado, pero el Señor Jesucristo estaba proyectándose hacia el futuro no solamente del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad, del mundo entero. ¿Qué acontecimientos iban a venir? Y estas palabras que recién leímos fueron palabras pronunciadas por el Señor Jesucristo hace casi cerca de 2000 años. El tiempo ha transcurrido, amados hermanos y amigos, iglesia del Señor. Pero es de mucha importancia poder ver esas preguntas que sin duda alguna pronunciaron o plantearon, mejor dicho, los discípulos del Señor bajo la guianza del Espíritu Santo. Yo alabo a Dios y usted también alabe a Dios conmigo ahí en casa por estos discípulos del Señor, que como que fueran periodistas ellos. Pero qué maravilloso es ver el interés de ellos de conocer los acontecimientos y hacer las preguntas adecuadas en el momento adecuado, bendito sea su nombre. El Señor va al monte de los olivos, dice, y los discípulos se le acercaron con aquella confianza, con aquella comunión que tenían con su Señor, y le dijeron: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Estas preguntas, hermanos, nos demuestran que en ellos había un interés por conocer la voluntad de Dios, conocer los tiempos de Dios. Pero triste y lamentablemente hoy en las iglesias ya no se pregunta. Cuando a uno le surgen preguntas, eso indica que hay hambre de Dios, que hay necesidad de conocer más de Dios, más del Señor, más de su bendita palabra. Y yo estaba analizando y llegué a la conclusión de que mucho pueblo de Dios ya no se hace preguntas porque no estudia la palabra del Señor a conciencia, porque no está poniendo atención a la palabra cuando se le está predicando, por ejemplo, en su iglesia, el pastor, el evangelista, el predicador, el siervo de Dios, exponiendo la palabra con empeño, con corazón, muchos de ellos, con una entrega al Señor, con amor hacia las almas. Solo Dios sabe cuánto tiempo de oración, cuánto tiempo de estudio le llevó al siervo del Señor preparar el mensaje de Dios para darlo a un pueblo que muchas veces tiene el corazón seco, el corazón afanado en las cosas terrenales y pasajeras, que no capta el mensaje. Pero llego a la conclusión, amado pueblo, amada iglesia del Señor, que cuando tenemos hambre de Dios, que cuando estamos conectados con el Espíritu Santo y con los siervos de Dios, cuando se nos está exponiendo la palabra, nos surgen preguntas, nos surgen inquietudes, y eso es bueno, eso es normal, eso es lo correcto.
Cuando estamos tal vez a solas leyendo la palabra, meditándola, estudiándola, estamos oyendo a Dios y hay algunos aspectos, algunos temas que no logramos comprender. Lo recomendable en este caso es tener un papel y lápiz y anotar una pregunta, alguna inquietud, algo que no nos queda muy claro, para que en su momento se lo planteemos a nuestro pastor, a nuestros pastores. Bendito el nombre del Señor. Pero muchas veces no hay preguntas, no hay inquietudes, porque la gente está desconectada del Espíritu, está desconectada de la presencia y de la palabra bendita de Dios. Sirva esto como una pequeña amonestación para aquellos que necesitamos de Dios, para aquellos que cada día tenemos hambre de Dios, necesitamos ser llenos, más y más nutridos, fortalecidos por la palabra bendita del Señor. Y eso es lo que me asombra de estos discípulos, que llegan al Señor y le hacen unas preguntas realizadas con mucha inteligencia, con mucha sabiduría espiritual. Dinos, le dicen al Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero que usted note conmigo, amado hermano y amigo televidente. Quiero que note conmigo que hay 3 preguntas, que yo creo que preguntas fundamentales. Una de ellas dice, ¿cuándo serán estas cosas? Qué pregunta más profunda. Bendito. Y gracias a Dios por estos discípulos, porque ellos hicieron estas preguntas que el Señor nos da una descripción de las señales que iban a acontecer antes del fin. Y repito, las dijo el Señor hace casi 2000 años. Quizá para ellos, para ese momento era algo muy lejano, pero yo le digo algo, amado hermano y hermana. Ahora, todo lo que el Señor habló como señales antes del fin del siglo, como dice acá, o del fin de la dispensación, todas esas preguntas, las 3 preguntas, dieron que el Señor planteara una enseñanza que es de gran luz para la iglesia y para toda la humanidad en este tiempo. Bendito sea su santo nombre. Entonces, la primera pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? La segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? O sea que el Señor había discipulado, había enseñado a sus hijos, a sus seguidores, de una venida del Señor. Aleluya. ¿Qué señal habrá de tu venida? La segunda pregunta. Y la tercera pregunta, ¿qué señal habrá del fin del siglo? 3 preguntas que son fundamentales, a las cuales el Señor respondió y que hoy en día son esa luz que alumbra el camino de la iglesia verdadera del Señor. Bendito sea su santo nombre. Y es alrededor de esas 3 preguntas que al menos en el programa de hoy quisiéramos abordar las 3 preguntas. Y conforme a la gracia, conforme a la misericordia del Señor, conforme a la iluminación de su Santo Espíritu, usted y yo seamos edificados. Bendito sea su nombre. La primera pregunta, Mateo 8:3, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Meditando un momento en esta pregunta, creo, mis amados hermanos y amigos, que es de vital importancia que cada uno de nosotros
conozcamos bien, conozcamos perfectamente el tiempo que nos ha tocado vivir. El tiempo que estamos viviendo en este año 2020, según el calendario que nos rige. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Porque la pregunta planteada, ¿cuándo serán estas cosas?, se refiere a tiempo. Usted y yo, amado hermano, tenemos que estar bien ubicados en el tiempo. Toda la humanidad debiera de conocer esto. Sin embargo, por lo menos la iglesia del Señor, por lo menos los hijos de Dios, debiéramos de saber en qué tiempo estamos ubicados. En la línea del tiempo de Dios, en qué punto estamos ubicados. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuándo serán estas cosas?, preguntaron los discípulos del Señor. Y como dije hace un momento, fueron palabras, preguntas y respuestas que el Señor les dio hace casi 2000 años. Entonces para ellos quizá no era algo que iba a suceder en breve. Sin embargo, el tiempo ha transcurrido, 2000 años casi, y estamos llegando al final del tiempo establecido por el Señor, de un período, aleluya, de una dispensación llamada en la Biblia la dispensación de la gracia. Bendito sea su santo nombre. Hay 7 dispensaciones que nos describen el caminar de toda la humanidad, desde el primer hombre creado en el huerto del Edén, Adán y Eva, la dispensación de la inocencia, luego la dispensación de la conciencia, y así sucesivamente. ¿En qué tiempo estamos ubicados nosotros actualmente? Pueblo de Dios, estamos en la sexta dispensación, la sexta dispensación, un periodo de tiempo regido por un pacto. Bendito el nombre poderoso del Señor. Estamos ubicados en la sexta dispensación. La sexta dispensación comenzó con la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, hace casi 2000 años. Y esta dispensación de la gracia está llegando a su final. Cada pregunta que hicieron los discípulos del Señor están relacionadas entre sí. La primera pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá del fin del siglo? Cuando hablamos del fin del siglo, así como está escrito en Mateo 24:3, no se está refiriendo al fin del mundo, no se está refiriendo al fin del planeta. Por eso cuando salimos a predicar en los parques, en las calles, cuando predicamos acerca del fin del siglo, la gente que no conoce, los amigos, muchos intelectuales, muchos universitarios se ríen y se burlan del mensaje de advertencia, pero hay, cuando habla del fin del siglo en Mateo 24:3, se está refiriendo al fin de un periodo de tiempo, se está refiriendo al final de alguna dispensación. Obviamente esto tiene que llegar a un final. Bendito sea el nombre del Señor, pero tenemos que entender, debemos comprender
mis amados amigos y hermanos, que Mateo 24:3 no está hablando del fin del mundo, del fin del planeta, que ya en unos meses, que ya en unos 4 o 5 años esto va a explotar y se acaba todo. No es así. Todo lleva un proceso. Bendito sea su maravilloso nombre. Entonces, mis amados hermanos y amigos, es importante que sepamos comprender en qué periodo estamos, en qué punto del tiempo estamos. Por el momento, la humanidad está, la iglesia, estamos, bendito el nombre del Señor, en la sexta dispensación, la dispensación de la gracia. ¿Y qué es la dispensación de la gracia? Te podrá preguntar algún amigo. La dispensación de la gracia es un periodo de tiempo donde Dios ha extendido su mano para salvar, como dice la escritura, a todo aquel que cree. Bendito el nombre del Señor. La salvación comprada, pagada con sangre en la cruz del Calvario, por el sacrificio bendito de nuestro Señor en la cruz. Ahí se pagó el precio de la salvación de toda la humanidad. El sacrificio ya está hecho. El sacrificio perfecto ya se realizó. Ahora le corresponde al hombre pecador venir a Jesucristo con un corazón arrepentido, recibirlo en su corazón como su único, personal y suficiente Salvador. Y aquel que se acerca así es perdonado, es recibido por el Señor, es limpiado y lavado por la sangre del Cordero, y así, solamente así, viene a constituirse en un hijo verdadero de Dios. Esa es la dispensación de la gracia. La salvación está al alcance de todos, de ricos, de pobres, de intelectuales, de analfabetas, de hombres, de mujeres, de ancianos, de niños. La salvación está al alcance de toda la humanidad, de todo aquel que puede creer, de todo aquel que le es concedido creer al Evangelio bendito del Señor. ¿Cuándo serán estas cosas? Cuando el Señor dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando el Señor habló del fin del siglo, cuando el Señor habló de su retorno a esta tierra, de su venida a esta tierra, ¿cuándo serán estas cosas? Preguntando por un tiempo, por una fecha. Pero como notamos en la Biblia, no hay ninguna fecha establecida en la palabra del Señor, de modo que aquel o aquella persona que se atreve a decir que el fin del mundo va a ser en tal fecha, en tal año, es un engañador enviado por Satanás para confundir a la humanidad. No hay una fecha establecida, pero sí hay señales que nos van indicando, hay señales en el camino, en el transcurrir del tiempo que nos están anunciando del pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Así que abramos el corazón, abramos el oído espiritual, abramos o pidámosle al Señor que nos ilumine, que nos alumbre, que nos abra el entendimiento para comprender en dónde estamos parados actualmente en relación al tiempo. ¿Cuándo serán estas cosas? El tiempo de la gracia
Amado amigo, es la oportunidad de salvación para tu vida, para tu alma, el amor de Dios, la gracia del Señor, la misericordia, la compasión de Dios están a tu alcance. Solo tienes que abrirle tu corazón a Él y ser salvo. Recibir el regalo de la vida eterna que le costó a Cristo su sangre, su sacrificio, su vida, su muerte en la cruz del Calvario. Pero ese periodo de tiempo, ese periodo de la gracia está a punto de terminar, a punto de culminar. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso esta pregunta, ¿cuándo serán estas cosas?, es de vital importancia. El tiempo en el reloj de Dios, el tiempo de la gracia en que tú puedes ser salvo, amado amigo y amiga, el tiempo de la gracia en que tu hermano, hermana, que te has apartado del Señor, que tu fe, que tu corazón, que tu comunión han ido menguando y ahora amas más al mundo que a Dios, amas más cualquier basura de esta vida que la palabra de Dios. El tiempo en que tú puedes volver a Él se está agotando rápidamente, así que ven pronto, levántate ahora, como dice el Señor: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. He aquí el día de salvación, he aquí el tiempo aceptable, si oyereis hoy. Hoy para el Señor es hoy, porque ahora es el tiempo aceptable. La dispensación de la gracia está todavía a tu alcance, pero nadie sabe el momento exacto en que va a concluir o terminar el tiempo de la gracia. El tiempo en donde todos pueden ser salvos, judíos y gentiles. Todos pueden ser salvos. ¿Cuándo serán estas cosas? El tiempo de la gracia, como repito, comenzó con la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Y sabes cuándo termina, amado hermano? Amigo, ¿sabes cuándo va a concluir esa oportunidad en donde todos pueden ser salvos solo con creer en Jesucristo de todo corazón? ¿Sabes? Va a concluir con el arrebatamiento de la iglesia, la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Bendito sea su maravilloso nombre. Y eso tiene relación con la segunda pregunta que le hicieron los discípulos. ¿Qué señal habrá de tu venida? Al respecto de la venida del Señor hay mucha confusión en muchas personas hoy en día. Pero por la gracia y la misericordia del Señor, cuando el Señor nos alumbra, nos ilumina y meditamos, escudriñamos, estudiamos su palabra, vamos a comprender que la venida del Señor es una venida, digamos así, en dos partes. La segunda venida del Señor se compone de dos partes. La primera parte es su venida en secreto. Usted puede verificar lo que estoy diciendo en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante, en donde el Espíritu Santo está hablando y dice que la iglesia será arrebatada. Ahí está la primera parte de la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia, una doctrina muy atacada por el diablo, una doctrina muy criticada
manchada que hasta se vuelve motivo de burla de aquellos que no conocen al Señor, pero que Dios tenga misericordia de ellos y oramos para que el Señor los alcance. Pero la segunda pregunta de los discípulos: ¿qué señal habrá de tu venida? Hay una venida en secreto, cuando la final trompeta sonará, porque se va a tocar la trompeta, y dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo: y los muertos en Cristo, especifica, los muertos en Cristo, los que ahora están en el paraíso de Dios, aleluya, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados, seremos transformados para recibir al Señor. ¿En dónde? En el aire, en la primera parte de la venida del Señor, la venida secreta, como se le conoce, porque el mundo que ha despreciado este evangelio, el mundo que ha despreciado el amor de Dios, el mundo que ha despreciado el amor, la gracia de Jesucristo para salvación, no se dará cuenta en qué momento sucederá eso. No escuchará el mundo el sonido de la trompeta, sino solamente aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Escucharemos los muertos en Cristo resucitarán. Ahí ya no hay esperanza para los que han muerto lejos de Dios, rechazando a Dios, rechazando la salvación que el Señor Jesucristo les ofrece. Los que han muerto rechazando el evangelio, triste y lamentablemente para ellos ya no queda ninguna otra oportunidad, solamente es para los hijos, para los escogidos, para los redimidos por la sangre del Cordero. Entonces la segunda pregunta dice: ¿qué señal habrá de tu venida? Y con respecto a la venida del Señor, insisto, hay una venida secreta donde el Señor Jesús viene y no viene a poner sus pies sobre el monte de los olivos. No, en esa venida secreta viene y en alguna distancia, en las nubes, Él se va a detener en las nubes. Así como cuando se fue, aleluya, una nube lo trasladó a la presencia del Padre cuando sea su venida por su iglesia, exclusivamente por los redimidos, por la sangre del Cordero Santo. Él viene y se quedará a una altura sobre la tierra, en el espacio, en las nubes. Y los muertos que han, valga la repetición, los muertos en Cristo van a resucitar, aleluya. Los que vivimos seremos transformados. Es ahí donde se cumple la palabra dada por el Espíritu Santo a través de Pablo, 1 Corintios capítulo 15, donde lo mortal se va a vestir de inmortalidad, lo corruptible se va a vestir de incorrupción, este cuerpo de bajeza se va a vestir con el cuerpo de la gloria de Él, aleluya. Seremos transformados. Esa es la gloriosa y maravillosa esperanza de la iglesia del Señor, del pueblo de Dios, de los hijos verdaderos del Señor. Entonces, la venida del Señor es una doctrina, la venida del Señor es una enseñanza que debemos de tener pleno conocimiento. La primera parte de la segunda venida del Señor está descrita. Anótalo, escudriña, estúdialo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 en adelante. Pero hay otra parte de la segunda venida del Señor
Cuando el libro de Apocalipsis lo describe, que el Señor vendrá y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron harán lamentación. ¿Sí? Allí, en esta segunda parte de la segunda venida del Señor, será una aparición visible a toda la humanidad. Ahí sí, toda la humanidad lo verá, porque está escrito: todo ojo le verá. Pero ahí ya no va a venir para salvación de la humanidad. Ahí vendrá únicamente a librar a su pueblo Israel, que está a punto de ser destruido por el anticristo y sus ejércitos rodeando a Israel para destruirlo. Ahí viene el Señor y todo ojo le verá. Pero el tiempo de la gracia, insisto, va a terminar con el arrebatamiento de la iglesia. Ahí, cuando la iglesia sea raptada, cuando la iglesia sea arrebatada de esta tierra, cuando sea trasladada de esta tierra, de este planeta, a las bodas del Cordero, allí termina el tiempo de la gracia. Allí concluye la oportunidad de salvación a toda la humanidad, a todos los gentiles, porque entonces el Señor tendrá un trato única y exclusivamente con su pueblo Israel. Bendito sea su maravilloso nombre. Esto es importante conocerlo, porque hay doctrinas que dicen que aún en la gran tribulación los gentiles pueden ser salvos, pero bíblicamente allí los gentiles que rechazaron a Jesucristo en el tiempo de la gracia, triste y lamentablemente allí ya no podrán ser salvos, porque el Espíritu Santo, porque el Señor Jesucristo estará tratando únicamente con su pueblo Israel. Bueno, veamos, avancemos un poquito más. ¿Qué dice la tercera pregunta? ¿Qué señal habrá del fin del siglo? Como dijimos hace unos momentos, es importante, entonces, por eso insisto mucho en esto, es importante que tú y yo, amado hermano, sepamos qué tiempo estamos viviendo y qué acontecimientos le esperan a la humanidad, qué acontecimientos le esperan única y exclusivamente a la iglesia del Señor. Gloria al Señor por estas preguntas tan importantes. ¿Cuándo serán estas cosas? La pregunta número 1. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Todavía crees en la venida del Señor, iglesia? Amada iglesia, amado pueblo del Señor, ¿todavía lo estás esperando? Porque hoy esta doctrina ha sido motivo de burlas, de ataques. Hay hasta pseudo predicadores cristianos evangélicos que se burlan de la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Pero dice la palabra que tú y yo no debemos ser movidos de lo que hemos aprendido. No debemos ser movidos fácilmente de esta doctrina fundamental para la iglesia del Señor. Bendito sea su santo nombre. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? 3 preguntas que deben hacer que de nuestro corazón se despeje toda duda. Sí, ya insisto, el tiempo de la gracia concluye con el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y qué va a suceder con la humanidad que se queda
cuando la iglesia es arrebatada, pues déjame decirte, allí concluye el tiempo de la gracia, la dispensación de la gracia, que es la sexta dispensación, e inmediatamente ahí comienza la séptima dispensación. Ahí comienza la séptima dispensación y comienza, escucha bien, pueblo que no te has afirmado con Dios, escucha bien, amado amigo, que has rechazado a Jesús. Cuando la iglesia es raptada, es trasladada al cielo, termina la gracia, termina la dispensación de la gracia y comienza la séptima dispensación, que es el período de la gran tribulación. Lo que está descrito lo pueden leer detenidamente, amada iglesia, en el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 18, del capítulo 6, de Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18, 17, 18, nos habla de la terrible y grande tribulación. ¿Sabes qué dijo el Señor Jesucristo aquí en Mateo 8, 21 al respecto de la gran tribulación? De lo que le espera a la humanidad que se queda cuando la iglesia es raptada. Dice, porque habrá entonces gran tribulación. Son las palabras con las cuales el Señor describe cómo Dios le va a dar su paga a la gente, a la humanidad que rechazó a su Hijo Jesús. La gente que despreció el sacrificio hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Si tú lo rechazas, si tú desprecias a Jesús, desprecias el amor de Dios, desprecias y tienes en poco el plan de salvación para tu alma, el altísimo precio que Jesús pagó en la cruz por tu alma, por tu vida, que tú tienes en poco y te llegas a quedar para la grande tribulación. Dice, porque habrá entonces, son palabras expresadas por los labios del Señor Jesucristo, habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos. ¿Y quiénes son esos escogidos? El pueblo de Israel. Por eso insisto, el plan de salvación después del arrebatamiento, el plan de salvación de Dios después del arrebatamiento, cuando comienza la gran tribulación, será única y exclusivamente para los escogidos. Y ellos son el pueblo de Israel. Ahí ya no habrá salvación para los gentiles. Si te han dicho no hay problema, te puedes quedar en la gran tribulación y solo das tu cabeza, te la cortan y vas a ser salvo, te han engañado. El tiempo de salvación para los gentiles, o sea, para los que no somos israelitas, para los que no somos de esa nación, de esa raza, el tiempo es ahora y concluye con el arrebatamiento de la iglesia. En el periodo donde el Señor le dice que habrá grande tribulación, como nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, y ni la habrá después. Durante ese periodo, dice, los días serán acortados, porque si no fueran acortados, dice, nadie sería salvo. Está hablando de salvación, pero aclara, Mateo 24, 22, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y estos escogidos
con la nación de Israel. La salvación será únicamente para el pueblo de Israel durante el período de la grande tribulación. Así que ahora estamos en la dispensación de la gracia. Tú puedes ser salvo ahora. Concluimos repitiendo las tres preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá del fin del siglo? Entonces es importante que la iglesia del Señor esté ubicada. ¿En qué tiempo estamos viviendo? ¿Qué periodo de la humanidad, del transcurrir de la humanidad nos ha tocado vivir? Y de esta forma, saber que Cristo viene pronto. Cristo viene por una iglesia que le está esperando, una iglesia fervorosa, una iglesia que está ardiente en el espíritu, ferviente en el espíritu, con sus vestiduras de lino fino, blancas, sin manchas ni arrugas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuándo va a ser ese arrebatamiento? Nadie lo sabe. Puede ser dentro de unos instantes, puede ser al anochecer, al amanecer, en la madrugada, en el día, en la tarde. Nadie lo sabe. Pero es importante saber que ese acontecimiento está a las puertas. Vamos a concluir en esta oportunidad, iglesia del Señor, y como dije al principio, vamos a seguir analizando, escudriñando Mateo capítulo 24, que nos está hablando acerca de las señales de su venida. Entonces no olvides, Cristo viene pronto. ¿Estás preparado, hermano y hermana? ¿Todavía lo esperas? Amigo, tú que has escuchado en diferentes medios que Cristo viene pronto, ¿no te gustaría en esta oportunidad que el Señor te extiende su mano para perdonarte, para salvarte? Te ofrece vida eterna en Cristo Jesús. Lo has rechazado en muchas oportunidades, te ha hablado de muchas maneras, pero hoy puede ser tu última oportunidad. ¿Y qué hay en juego? La eternidad de tu alma. Tienes un alma, amado amigo, tu alma es eterna. Contrario a lo que dicen algunas sectas falsas que andan tocando de puerta en puerta diciendo que cuando el ser humano muere, ahí termina todo. Engaño y mentira de Satanás. Tu alma tiene un destino eterno. Solo hay dos caminos: salvación, vida eterna si recibes a Jesús, y condenación eterna en el infierno y posteriormente en el lago de fuego si lo rechazas. Ahora en vida tienes la oportunidad. Después de muerto, aunque tus amigos y familiares dicen pasó a los brazos del Señor, tenemos a un ángel más en el cielo que nos cuida. Mentira del diablo. La Biblia, la palabra del Señor dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vida eterna en Cristo, condenación eterna si lo rechazas. Aunque todo el mundo publique en las redes sociales que murió fulano, que murió sutano, fulano, mengano, y ahora pasó a la presencia del Señor. Si rechazaste a Cristo aquí en vida, la condenación eterna te espera. Pero si lo recibes hoy como tu Señor, como tu Salvador, aunque nadie publique nada, tu nombre está inscrito en el libro de la vida y vas, como dijo el Señor Jesucristo a aquel ladrón que se arrepintió en la cruz. Él le dijo: Señor, acuérdate cuando vengas en tu reino. El Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es el Evangelio, vida eterna, salvación en Cristo Jesús.
Recíbelo en esta noche, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Hemos compartido tu palabra con toda la sencillez que nos caracteriza, Padre. No estamos dotados de grandes y asombrosos conocimientos, no, somos gente sencilla, gente sin mayor conocimiento intelectual, pero con un corazón que te ama, Señor, con un corazón que ama las almas, Padre. Y Señor, no queremos, al igual que tú, que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el nombre de Jesús, Señor, obra por esta palabra en el corazón de tu pueblo, en el corazón de tu iglesia, para que afirmemos nuestros pies, para que afirmemos nuestros pasos en tu bendito camino, el camino angosto, el camino que va hacia arriba, el camino que nos lleva a la vida eterna, Señor. Y alcanza, por favor, aquellos que van en el camino ancho, en la puerta espaciosa, pero que los lleva a la condenación, a la muerte eterna. Señor, revélate a ellos, revela tu amor, revela tu perdón, revela que la salvación está al alcance en este momento y que puedan confiar en ti. Padre, a aquellos que están abriendo su corazón a ti, ahí en el hogar, ahí en la sala, en la cocina, en el trabajo, en la oficina, Padre, perdónale todos sus pecados, obra en ellos el milagro del nuevo nacimiento. Limpia, borra, anula todos sus pecados por el poder precioso de la sangre de Jesucristo, operando en ellos el milagro del nuevo nacimiento e inscribiendo su nombre en el libro de la vida del Cordero. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga y les guarde. Amados televidentes, este ha sido su programa, Escudriñando las Escrituras. Bendiciones a cada uno.